Continuamos con nuestro estudio en la palabra del Señor. Estamos ya por varias semanas aprendiendo cómo es que el Señor aplica la salvación a cada uno de nosotros, cómo es que aplica la redención, las bendiciones de la salvación. Hemos estado estudiando ya varias cosas. Hasta el momento hemos estudiado varias cosas respecto a la aplicación de la redención. Hemos considerado todos los beneficios adquiridos por la obra de Jesucristo, las cuales el Espíritu Santo aplica de manera inmediata en los creyentes cuando comenzamos nuestra vida cristiana. Por medio de la regeneración, el pecador es vivificado, se le concede el arrepentimiento, la fe, y es unido a Cristo. También es declarado justo por la justicia que es imputada de Cristo en cada uno de nosotros y es adoptado en la familia de Dios. Sin embargo, adicionalmente se inicia con la santificación, de la cual vamos a comenzar a hablar el día de hoy. La santificación está muy ligada con la justificación y ambos beneficios se disfrutan gracias a la unión del creyente con Cristo, pero es importante que nosotros no confundamos la justificación con la santificación, no confundir una con la otra, ni reducir una a la otra, no mezclarlas, son dos cosas diferentes. Tienen que ver, pero son distintas. Por medio de la justificación, la persona pecadora, cuando cree en el Señor Jesucristo, se declara justo de una vez por todas. Entonces es una declaración legal, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y en la santificación hay dos situaciones que acontecen, de las cuales vamos a hablar más adelante. La justificación es una declaración legal, en tanto que la santificación es la impartición de la justicia. Y confundir estas dos es debilitar el Evangelio. Nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. La Escritura nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En la santificación Dios obra de manera especial por medio del Espíritu Santo y aparta al creyente para sí. Cuando se habla de la santificación se habla de ser apartado para Dios, apartado para el servicio de Dios, apartados para Dios. Y Dios, Espíritu Santo, hace a la persona cada vez más santa y lo va transformando progresivamente a la imagen de Cristo. Cuando se dice el varón perfecto, ese varón perfecto es Cristo. Cristo es el varón perfecto. Entonces cuando se nos habla de estar a la estatura del varón perfecto, es igual a decir estar a la estatura de Cristo, porque Cristo es Dios hecho hombre, Cristo es el varón perfecto. Entonces Cristo somete el poder del pecado a sus pies, y el creyente, por lo tanto, de la misma manera, tiene sometido al pecado. Si nosotros recordamos en el libro de Génesis, muy al principio, cuando se nos habla de la historia de Caín y Abel, le dice Dios a Caín: tú te puedes enseñorear del pecado, el pecado no es más poderoso que tú, aunque a veces nosotros mismos le atribuimos más poder que el que tiene o debe tener. Entonces, el Señor nos capacita para llevar fruto de obediencia y rendirla a Cristo. Un teólogo llamado Berkov nos da una definición que puede ser muy útil. La santificación puede definirse como aquella operación bondadosa y continua del Espíritu Santo, mediante la cual Él, el Espíritu Santo, al pecador justificado lo liberta de la corrupción del pecado, renueva toda su naturaleza
a la imagen de Dios y lo capacita para hacer buenas obras. Esa definición creo que es muy útil y nos clarifica mucho respecto de lo que es la santificación. La Escritura nos dice en Hebreos 10:14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Entonces, nosotros tenemos que entender que la santificación es dos cosas. Y no es que la Biblia o yo, como dice una cosa, diga otra. No, simplemente tenemos que entender que la santificación son dos cosas, o hay dos tipos de santificación. Por un lado, la santificación se entiende como un proceso en el cual el creyente día a día se va haciendo cada vez más a la imagen de Jesús. Y ese proceso tiene un final definitivo cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero además de eso está lo que se le denomina o se le llama la santificación posicional, que es al mismo tiempo inicial y definitiva. La santificación inicial es: a ti se te declara santo desde el momento en el que tú crees en el Señor Jesús. Tú eres santo. Pero todavía no llegas a ser santo. Entonces tenemos que esta misma santificación inicial, la declaración de santificación, es la santificación definitiva, es decir, es la meta. Tú tienes la meta de llegar a ser santo exactamente igual que Jesús. Esa es la meta. Entonces, entre el proceso de lo que se te declara y lo que debes llegar a ser, a todo ese proceso intermedio también se le llama santificación. ¿Sí me expliqué? Inicialmente se te declara santo porque tienes que llegar a ser santo, y en ese intermedio hay todo un proceso, y a ese proceso también se le llama santificación. Entonces tenemos la santificación posicional, a la cual también se le llama inicial o definitiva, y la santificación progresiva. Entonces, como en semanas antes explicamos, la regeneración no solamente nos da vida espiritual cuando estábamos muertos, sino que también nos va purificando del pecado, nos va limpiando del pecado. Es por esta razón que el Señor Jesucristo dice, y está registrado en Juan capítulo 3, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesús hace una referencia al libro de Ezequiel. En semanas anteriores, al menos 2 ocasiones hablé de este libro, y entonces el día de hoy ya no voy a hablar de él. Si no vinieron a esas predicaciones, pues busquen ahí en el canal La Regeneración y ahí lo repasan. Ezequiel, estuvimos hablando de Ezequiel capítulo 36, y en esa profecía dada por medio del profeta Ezequiel al pueblo del Señor, Dios no solamente promete darle a su pueblo un corazón nuevo, ¿se recuerdan? Darle ojos nuevos, sino también hacer que el Espíritu Santo habite en ellos con el propósito de purificarlos de sus impurezas. Entonces, el Señor rocía agua limpia sobre ellos para purificarlos. Y entonces Pablo, cuando quiere, haciendo referencia también a esta profecía del Señor, hablar respecto de la santificación, de la regeneración, habla de un lavamiento. Dice la Escritura en la carta a Tito en el capítulo 3, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que les venía platicando. A través de la regeneración, el Espíritu Santo nos va lavando,
nos va lavando para ser regenerados y ser renovados, el cual fue derramado abundantemente. Entonces el Señor, cuando nos lava, no es a una pasada ahí por encima, ¿no? Una chaineada ahí, no, te da una lavada abundante. Dios nos lava y nos lava y nos lava porque pues estábamos bien puercotes, ¿no? Y entonces obviamente para estar perfectamente limpios, santos, pues necesitamos estar siendo lavados, descochambrados, que se nos quiten todas esas costras de mugre, de pecado, ¿verdad? Porque estábamos peor que le coloco. Pero ya no es así, ¿verdad? Antes cantábamos mugre, basura y smog y ya no. Ya todas esas costras de pecado, de suciedad, de mugre, pues se nos van quitando abundantemente. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Salvador. También nos muestra Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas de este mundo están ciegas, no creen. ¿Por qué las personas no creen en el Señor? Porque el Dios de este mundo, el diablo, ciega sus ojos para decir: no hay Dios, Dios no existe, el diablo no existe. Una de las más grandes mentiras del diablo es hacer a las personas creer que Él no existe, que no hay diablo, que no hay infierno, que no hay castigo, que no hay cielo, que no hay Dios. Y de esta manera entonces no ven la luz del glorioso evangelio de Cristo. Cristo, que es la imagen de Dios, pero no es así con todos. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, cuando el Señor dijo: hágase la luz, y entonces la luz fue hecha de esa misma manera. Dios dijo: hágase la luz en este hombre, en esta persona, y entonces el evangelio viene a brillar en nosotros, en nuestro corazón. Y entonces nosotros conocemos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. De esta manera el Espíritu Santo imparte vida espiritual en el alma del pecador, que antes estaba muerto, pero ahora está vivo, que antes estaba ciego, pero ahora sus ojos son abiertos, que antes no podía sentir porque tenía un corazón de piedra y tiene ahora un corazón de carne, un corazón que siente. La mente que estaba llena en un bote, ahora está liberada de esa esclavitud, y entonces abre sus ojos a ver la suciedad del pecado, puede ver la gloria de Dios. Todo esto gracias a la misericordia y la gracia del Señor, que nos permite conocer la gloria de Dios. Continúa Pablo en su segunda carta a los Corintios diciendo: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, la naturaleza caída, pecadora del hombre, es ahora transformada. El hombre es santificado, y entonces anteriormente estaba espiritualmente muerto y ahora llega a ser vivo. Y entonces a esta persona Dios le llama que es una nueva criatura, una nueva creación. Dios ha dispuesto que esta santificación sea llevada a cabo por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va regenerando. Y entonces la regeneración es el principio, es el origen de la santificación. Nosotros nos vamos santificando. Es por esto que el Nuevo Testamento menciona en varias ocasiones respecto de la santificación en el tiempo o durante el tiempo. Y entonces
la Escritura caracteriza al cristiano como una persona que inicialmente ha sido santificada por Dios, pero que también a través del tiempo sigue siendo santificada. Pablo, como ustedes saben, fue un misionero que llevó el Evangelio a diferentes lugares, uno de los cuales era un lugar llamado Mileto, y cuando se despide de los ancianos en ese lugar, en Éfeso, habla respecto de una herencia, y dice la Escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 20, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Entonces, hay una herencia para los escogidos, para los apartados, para los santificados. Somos apartados para recibir una herencia, somos apartados para el servicio del Señor, somos apartados para hablar de Dios y somos apartados, pues por supuesto, como ya lo vimos anteriormente, para ser sus hijos y etcétera. Continuamos en Hechos 26, dice también Pablo, cuando se está defendiendo su ministerio delante de un gobernante llamado Agripa. Él viene delante de Agripa y él le narra a Agripa cómo es que Dios le llamó, cómo es que él iba en camino de Damasco, cómo es que fue derribado de un caballo, y entonces el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el proceso de esta narración, Pablo menciona a Agripa y a los que están ahí presentes, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, ¿quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, las personas hemos sido escogidos, como ya lo vimos anteriormente, desde antes de la creación del mundo. Eso implica que también fuimos santificados, es decir, apartados para Él desde ese mismo momento. Esa es la santificación inicial. Entonces, nosotros somos designados santos, somos apartados desde antes de la creación del mundo. No solamente fuimos escogidos para ser salvos, sino fuimos escogidos para ser santos. En realidad es un pleonasmo, porque santificado en un cierto sentido también es escogido. Entonces fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo, fuimos santificados desde antes de la creación del mundo. Entonces, esto es muy hermoso. No obstante, esto no quiere decir que una persona que fue escogida por Dios para ser salvada sea una persona perfecta. Es escogida, es llamada, pero no es perfecta. Entonces, es importante reconocer, saber y dar a conocer a las personas que, si bien es cierto Dios nos llama santos, todavía batallamos, luchamos, combatimos contra el pecado. Una de las iglesias, una de las cartas en las cuales es más evidente la lucha del creyente con el pecado es la carta a los Corintios. En Corinto había una iglesia muy pecaminosa, posiblemente como esta o como cualquier otra en el mundo. Dice la Escritura en la carta a los Corintios, en su primera carta, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Cuando uno inicia esta carta y ve este saludo, pues puede decir, wow, qué maravilloso, ¿no? Una iglesia hermosa, maravillosa,
todas las personas libres de pecado, porque aquí dice que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. La segunda parte de este versículo no lo voy a ahondar porque más adelante hablaré de él, no sé si hoy o la próxima semana, pero la iglesia en Corinto había personas creyentes de diferentes grupos, por decirlo de alguna manera, o que querían hacer grupos, y de pronto había división, o había esa tendencia a la división. Entonces es interesante cómo, a pesar de que Pablo les llama santos, llamadas a ser santos, posteriormente cuando va en el proceso de la carta, Pablo les expresa en el versículo 11, dice: digo estos, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que algunos dicen: yo sigo a Pablo, otros afirman: yo a Apolos, otros: yo a Cefas, que es Pedro, y otros: yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Esto me recuerda a cualquier persona al día de hoy, sobre todo en la religión popular, ¿no? Que a cada quien su santo, ¿no? Ay, yo soy muy devoto de Santa Cachucha, yo soy muy devoto de San Itario, y yo soy muy devoto de... Y la pregunta es: ¿Judas fue crucificado por ti? Para todos aquellos que se van ahí en su procesión el día 28. No, ¿verdad? ¿Juan fue crucificado por ti? ¿O Pablo, o Pedro, Felipe, o Gelipe, o... No, solo Cristo. Y entonces nosotros vemos cómo en esta iglesia, en la cual hay divisiones, hay disputas, hay personas que no entienden, no aceptan, no les queda claro que somos cristianos y punto, y punto. Pablo tiene que encarar esta situación que desafortunadamente no se ha podido terminar con eso. Pues al día de hoy, pues ya saben, tenemos muchas denominaciones. En el origen, en el inicio, yo dudo que el Señor hubiera dado esa indicación, esa instrucción de que hubiera muchas denominaciones y muchos grupos. Simplemente todos nos deberíamos de llamar cristianos y ya. Pero en fin, es por esta razón que Pablo los trata como carnales y les dice que son carnales. Porque pues no faltaba en aquel tiempo el que le hacía de tos, ¿no? Por eso es que dice el Señor a través de Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Entonces, de nuevo, ¿cómo inicia la carta? Les dice que son santos, que son llamados a ser santos, pero posicionalmente son santos, pero en la práctica hay mucho por hacer. Van a ser al final, o vamos a ser al final definitivamente santos, pero todavía no llegamos. Estas personas no llegan a la meta. Y no solo ellos, aún en un determinado momento el mismo Pablo dice: no lo he logrado, no he alcanzado, no he llegado a la meta, me esfuerzo, me estiro. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Cuando de pronto se nos critica porque somos muy santito, y mira esto, y mira otro, bueno, pues es cierto. Soy llamado santo, pero todavía no llego a ser lo que Dios quiere que sea. Todavía no llego a la meta. Y entonces aquí Pablo les dice a ellos que son niños, que son bebés que tienen que crecer, que van en ese proceso de crecimiento, pero mientras tanto en ese proceso van enfrentando situaciones, dificultades, de las cuales algunas vamos a comentar de manera breve el día de hoy.
Una de ellas, dice aquí en el capítulo 5, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene mujer a la esposa de su padre. Bueno, terrible. Dentro de las cosas primeras que el Señor dijo al pueblo de Israel, cuando sacó al pueblo, es no tener a la mujer de tu padre, ni tu hermana, ni etcétera, ¿no? Entonces, de los primeros y más básicos mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel, no lo estaban cumpliendo. Y había alguna persona que primeramente por ser israelita no tenía que hacer, y ahora al ser cristiano, menos, tampoco, de ninguna manera. Y esto ni siquiera, dice, ni siquiera los paganos toleran que pase eso, y entre ustedes hay una persona que se dice cristiano y que hace eso. ¡Qué terrible! Bueno, pero no solo eso, sino que también había pleitos. Más adelante en el capítulo 6 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? A los ángeles caídos nosotros los juzgaremos. Hay cosas por las cuales, y a veces se llega a criticar, ¿no? Por ejemplo, es que, oye, ahí en la iglesia donde está el hermano Martín son bien legalistas, porque siempre les está molestando a las hermanas con que no se corten el cabello. Una clásica de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, pero ¿qué no has leído que la Escritura dice que cuando una mujer se deja crecer el cabello largo es para que los ángeles vean que tú como mujer eres una mujer obediente? Y eso no tiene nada que ver con la moda, ni con los tiempos. Simplemente es una señal de que eres una mujer obediente y que tienes autoridad sobre ti. De nuevo, a mí la moda ni me va ni me viene, me da igual. Para mí mi autoridad es la Biblia, y si la Biblia dice que es así, pues es así, punto. Y si, dice Pablo, y si alguno quiere ser contencioso, pues allá él, o sea, no es algo que yo vaya a discutir. Yo solamente lo expongo, lo enseño, el que quiere lo agarra y el que no, pues no. Pero en fin, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Y entonces la Escritura dice que la mujer hace eso como ejemplo. Entonces, así como los ángeles en algunos sentidos, y ahorita no me voy a meter a angelología porque en algún momento ya hablé de eso, pero así como nosotros debemos aprender de los ángeles, también los ángeles deben aprender de nosotros. En este caso, obediencia. Nosotros juzgaremos a los ángeles, ¿por qué? Por su desobediencia. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Entonces, no es que la Biblia diga que de ninguna manera nunca vamos a estar o más bien, no es que la Biblia diga que siempre vamos a estar de acuerdo en todo y que, no. La Biblia nos muestra que como seres humanos a veces tenemos diferencias, a veces tenemos problemas, somos seres caídos, pero cuando suceden problemas, dificultades entre creyentes, lo que hay que hacer es llevar esas situaciones ante las personas que tienen cierta sabiduría, cierto conocimiento de la Escritura, cierta experiencia, los ancianos o líderes de la iglesia, es con quien debes llevar tus asuntos, tus problemas. Oiga, hermana,
hermano, es que fíjese que al hermano X le presté 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos y pues se hace guaja y no me paga, ¿no? Bueno, pues platícaselo a algún líder y que hable ahí entre ustedes. Eso es lo que hay que hacer. Por eso es que dice Pablo, digo esto para que les dé vergüenza. Es vergonzoso que dos creyentes presenten un caso ante las autoridades. Eso es vergonzoso. Me ha tocado desafortunadamente participar un poquito de lejos o ver un poquito de lejos algunas divisiones de algunas iglesias. A lo mejor ustedes saben de una iglesia al sur de la ciudad cuyo nombre no voy a mencionar. Y de pronto en algún momento cuando estábamos haciendo todo el asunto de una AC, sí, ahí con otro hermano cuyo nombre no voy a mencionar, pero llegamos ahí con un notario y ahí en la charla salió de que, sí, aquí a veces vienen con nosotros porque pues piden el apoyo para la creación de ACES, pero luego vienen más cuando ya se quieren dividir. Y entonces, vergonzoso, ¿no? Que digan, vienen más porque ya se andan peleando. Y eso es algo vergonzoso, nos tiene que dar vergüenza. Nosotros, si tenemos algún conflicto, tenemos que llevarlo a las personas de la iglesia, porque las personas que están fuera de la iglesia no cuentan para nada. No cuentan para nada. Por eso es que Pablo pregunta, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? ¿Acaso no hay nadie que tenga un poquito de conocimiento de la Escritura? ¿Acaso no hay una persona con un poquito de sabiduría como para que haga eso? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Continúa Pablo, en realidad ya es una grave falla solo el hecho que haya pleitos. O sea, es una falla que haya pleitos. Pero lo agrava el que esos pleitos se lleven a resolver ante las autoridades civiles cuando se deberían resolver ante las autoridades de la iglesia. Pero de pronto no falta el que dice, pues es que para no darle lata al hermano, para no molestar a la hermana. No, pero pues si para eso Dios nos puso. Es parte del trabajo de los líderes de la iglesia el resolver estos asuntos. Ahora, ¿son vergonzosos? ¿Son penosos? Pues sí, pero de acuerdo con la Escritura es más penoso, es más vergonzoso que vayas y le demandes ante una autoridad civil. Y hablando de respecto de que es una grave falla el que tengan dificultades o pleitos, dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No será mejor dejar que los defrauden? Oye, pues te deben los 100, los 200 pesos, pues ahí muere, ¿no? Como dice acá el hermano que se dedica a esa cuestión, pues cada quien con su golpe, ¿no? O sea, ahí muere. Y te va a decir, pues sale con polis, pues ándale, pues, ya vete. O sea, me defraudaste, está bien, ya, ahí muere, ahí que quede. Dice eso, lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Por supuesto no estamos diciendo, pues como el hermano dijo ahí que entonces se vale y se puede, entonces me puedo agandallar y entonces puedo llegar, hermana, préstame 200, préstame 100, préstame 500. Pues la Biblia dice que me perdones mis 500. No te pases. No se trata de eso. No se trata de eso. No seamos abusivos. Pero si encuentras con algún hermano, ¿por qué es hermano? No más que es un hermano trácala, es un hermano abusivo. Pues lo perdonas y ya dices, pues órale, ya, ahí muere, o sea. Finalmente, y eso es algo que yo normalmente les digo a las personas, me ha tocado la experiencia de que de pronto, pues no falta el hermano, la hermana de la iglesia o el vecino que es medio gandalla y que de pronto te hace alguna cosa y
Y yo lo que normalmente digo, caramba, más me perdonó Dios, ¿por qué me voy a poner aquí? ¿Por qué me voy a hacer ahí el payaso, no? Si yo me pongo delante de Dios, digo, el Señor me perdonó un infierno, que no le perdone este pelado los 100, 200 pesos o los miles de pesos con los que ya se agandalló, pues ya, o sea, ahí muere. Pero no falta el hermano, la hermana, y me ha tocado que de pronto te dicen, ay hermano, es que la hermana fulanita pues, me agandalló aquí con estos 5,000 y no me los ha pagado. Bueno, ya perdónala. Pasan 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año y me dicen, ay hermano, es que la hermana fulanita, pues esos 5,000 pesos y yo, pues ya perdónala, ¿no? Y de pronto pasan 5 y es porque ya saben que ya tenemos un poquito de tiempo aquí en la iglesia. Ay, es que la hermana fulanita de tal, la que vive por allá, y que dice que tiene mucha lana, pero es bien, por eso ha de tener, ya los 5,000, los 10,000, y yo, sí hermana, pues perdónala, ¿no? O sea, de pronto, a lo mejor me falta decir, pues eso ya me lo dijiste 5 veces, o sea, ya estuvo, ¿no? Y ahí muere, pues ya perdónala, o sea, ya, sí, la hermana esa. Y luego es chistoso, ¿no? Porque luego los que más se quejan, que no tienen lana, pero me recordé de una rola que dice, y voy con mi celular en la mano, y andan ahí, andan estrenando celular y dicen que no tienen dinero. Bueno, ya estrenó bicicleta y dice que no tiene dinero, ¿no? Ya estrenó lentes y dice que, no, eso sí los necesita, pues si de por sí se anda y ahora ciego, pues peor, ¿no? Bueno. Lejos de eso, ustedes son los que defraudan y cometen injusticia, y conste que se trata de sus hermanos. O sea, Pablo dice, o sea, ¿qué les pasa? Son sus hermanos, no deberían hacer eso con nadie, sean de su familia o no, y estos son de su familia. Porque podemos decir, bueno, pues con los que no son de la familia, no, o sea, con nadie. Por eso dije, no, mejor no digo de más, ¿verdad? Con nadie, pero estos son de su familia, ¿cómo pueden hacerse eso? Pero no solo eso, también estaban celebrando de manera incorrecta la cena del Señor, dice la Escritura en el capítulo 11. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Aquí no nos tocó compartir vinito, pero sí la comida. Y en algunos años anteriores sí me tocó ver, ¿no? El hermanito, la hermanita que de pronto llegaba ahí con su topercito así, ¿no? Pero a la hora de la comida, ¿cómo se agandallaba, no? Llegaba y, ay, mis sobres, ¿no? Y no se esperaban unos a otros, que es lo que el escritor dice, pues espérense, pues es para todos. En tu casa, pues si eres así, pues está bien, Dios te bendice y Dios te provee y Dios te da 20 kilos de carne para que te los comas, pues cómetelos. Pero cuando venimos a la iglesia, pues ahí le medimos, ¿no? O sea, es para todos, no nada más es para ti. Y normalmente el que menos coopera luego es el que más se agandalla, ¿no? Dice el hermano, ya cállate. Bueno, pero ¿y dónde creen que se tienen que discutir esas cosas? Pues aquí. Esta carta que escribe Pablo, no dice, pero no le digas a nadie, guarda la cartita y que a nadie se entere. Esto es de lo que se predica, o sea, debería predicar en las iglesias semana con semana. Predicamos de esto. ¿Y esto qué son? Son problemas reales de personas reales. Somos humanos, somos seres caídos y batallamos con esto. Y esto es lo que pasaba en la cena del Señor. Entonces llegaban a la cena porque originalmente cuando era la cena del Señor se reunían a comer. Y no eran galletitas, era comida. Comían bien y comían rico. Porque recordemos que ellos conmemoraban la salida del pueblo de Israel de Egipto, y en esa salida comían carne roja, muy roja, porque la carne roja no estaba prohibida, solo carne blanca, no era blanca, era roja. El cordero está requete rojo, carne rojita, asada, y todos comían
lo suficiente, tenía que ser suficiente, y entonces se reunían a comer con sus hierbitas amargas, su vinito, que no piensen que ese vino era como los de hoy, era un vino muy ligerito, era un juguito de uva bien suavecito, bien ligerito, y entonces, pero que esa reunión era una conmemoración, pero algunos abusaban. Por eso es que dice el Señor a través de Pablo: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? O sea, ¿quieres comer hasta hartarte? En tu casa, muñeco. No aquí. Aquí es una conmemoración. Aquí la cosa es leve. Aquí por eso las galletitas, ¿verdad? Leve. Tiene hambre, come en su casa. Tiene sed, toma en su casa. Aquí nada más es convividor, es leve. La cosa es tranquila. O es que menosprecian a la iglesia de Dios, ándale. Entonces el llegar y hacer eso es menospreciar a la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada. Entonces hace un ratito comenté del que llegaba con un topercito. Y esto lo digo no en mala onda, simplemente con esa intención. No tenemos que avergonzar al que no tiene nada. O sea, bueno, pues es lo que tiene. Es lo que tiene y está bien. No le vamos a decir: oye, hermana, pues tráete los 20 kilos de ribeye. No. Tiene frijolitos, es lo que Dios le provee, los trae, los comparte, qué bueno, qué bonito. Y entonces dejamos de estar viendo: uy, este nomás trajo eso. Uy, esta nada más trajo 3 pedazos ahí de papas, y yo que me esmeré y traje el mole poblano y lo molí. No, tranquila. No tenemos que menospreciar al que no tiene. Nos reunimos y no vemos que si quién trajo esto o que si quién trajo aquello, lo compartimos de buena gana, de buen gusto, con agradecimiento del Señor, compartimos todo sin ser encajosos, ¿sí? ¿Qué les diré? ¿Los voy a elogiar por esto? Claro que no, porque hacían todo este desbarajuste. Y bueno, eso era en cuanto a la cena del Señor. Pero ¿qué tal en cuanto a los dones espirituales? Y aquí no me voy a detener mucho porque sería tanto como ver los capítulos 12, 13 y 14 de la carta a los Corintios, pero tarea en casa, lean capítulos 12, 13 y 14 y se van a dar cuenta que los hermanos de esa iglesia no entendían. Dice por ahí un hermano filósofo de esta iglesia: no entendían qué show. No entendían qué show con los dones espirituales. Al día de hoy hay varias iglesias que siguen sin entender cuál es el asunto respecto de los dones espirituales. Por eso es que Pablo dice: quiero que entiendan bien este asunto. Y nos dice todo el detalle de para qué son los dones espirituales, a quiénes se le dan los dones. Bueno, lo voy a así de rapidito. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu Santo, no es por voluntad o deseo del hombre. ¿Para qué los da? Para el beneficio de toda la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todas las personas vayan creciendo a la imagen del varón perfecto, para que se muestre el amor, para que Dios... ¿Mande? ¿Qué pasó? ¿No? Oh, ya ves. Para que Dios sea mostrado no solamente dentro de la iglesia, sino hacia afuera de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero estaban haciendo mal uso de los dones espirituales, y entonces estos dones espirituales hacían que las personas se volvieran de pronto muy uyuyuy, de que es que yo sí hablo en lenguas y tú no. Y si no hablas en lenguas, entonces no eres bautizado y no tienes el Espíritu Santo. Y bueno, ese vacilón 2000 años después sigue igual, porque hay iglesias que siguen sin entender el asunto de los dones espirituales, respecto de los cuales Pablo aclara perfectamente en los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios. Y entonces, ser santificado, cuando uno ve todas estas cosas con las cuales
la iglesia en Corinto batallaba, no dice, chale, ¿y eso es ser santo? Caramba. Y entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué tenemos que decir? Sí. No lo que ellos hacían, sino lo que tenían que ir haciendo para santificarse. Porque en realidad no solamente en la iglesia de Dios se tiene que hablar de cosas bonitas y que si Dios te ha bendecido, no. Y ya hemos hablado de muchas cosas hermosas de las cuales Dios nos ha dado, sino también de cosas en las cuales tenemos que trabajar, cosas que nos faltan. No solamente lo que Dios nos da, sino también lo que Dios requiere, demanda, pide de nosotros. Y entonces ahora cuando llegamos a la santificación tenemos que hablar de eso, no solamente de lo que Dios nos ha dado, sino de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si ser santo es ser exaltado y estar en una posición hasta acá, pues podríamos decir que la mayoría de ellos estaban no solamente en cero, sino en negativo. Estaban en negativo. No obstante, Pablo no solamente habla respecto de ellos en ese sentido, sino también respecto de la santificación definitiva. Por eso es que dice el Señor a través del apóstol, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas. Los sodomitas eran los que se reunían hombre con hombre o mujer con mujer. Al día de hoy podríamos LGBTXYZPQWT. Ese tipo de personas no heredarán el reino de los cielos. Ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros. Los avaros son idólatras, de acuerdo con la Escritura. Ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No saben? Chispas, y entonces algunos de nosotros pues ya agachamos la cabeza y decimos, híjole. Y eso eran algunos de ustedes. Entonces en esa iglesia, al igual que en esta y al igual que en muchas, porque a veces se malentiende, dicen, no, pues es que aquí, pura gente bonita. Pues es pura gente que fue sacada de ahí. Porque muchos de aquí éramos avaros, idólatras, afeminados, bueno, no sé si haya por ahí alguien, ¿no? Bueno, pues puede que, yo no lo sé todavía, pero puede que. Y eso eran algunos que tenían relaciones sexuales homosexuales, también estaban ahí en esa iglesia. Tenían ese tipo de relaciones, dice, por eso Pablo dice, y eso eran. Porque en la iglesia no es de que estos no entran. No, pues claro que tienen que entrar. Tienen que entrar para conocer quién es el Señor y para que sean rescatados de esa vida fea, terrible, malvada, pecaminosa. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oye, Chispas, pero no estás diciendo que están... Entonces, aquí Pablo, en medio de esto, les está diciendo qué es lo que tienen que hacer para llegar a ser lo que en el papel, por decirlo de alguna manera, ya son. Porque dice, ustedes ya han sido santificados, ya han sido lavados, ya fueron lavados. Espiritualmente somos lavados, espiritualmente somos limpios, pero en la carne batallamos con eso. Es por eso que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, al pueblo de Dios se les llama santos, los santos, los santos. Y ahí dice la Escritura en el Salmo 34, teman al Señor ustedes los santos, pues nada les falta
a los que le temen. Hace un ratito cantábamos, no solamente temer, debemos temer, pero lo que me interesa resaltar de esta parte es ustedes los santos. Más adelante en Daniel, en el capítulo 7, y en varias porciones del libro de Daniel dice, se hace referencia a los santos, y en esta visión que tiene Daniel respecto del futuro, dice, las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Otra manera de decir eso es por siempre y siempre. Los gringos dicen forever and ever. Daniel 7, más adelante en el versículo 1 dice, mientras observaba yo, ese cuerno libró una gran guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano de días, se refiere a Dios, el Todopoderoso, y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. A todos aquellos que salgan victoriosos de este tiempo final apocalíptico, pues recibirán el reino. En el mismo capítulo 7 de Daniel dice, entonces se dará a los santos que son, ahí está. ¿Quiénes son los santos? Que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Los santos del Señor. Mateo, cuando el Señor Jesús habla respecto del tiempo final, dice, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Y en el libro de los Hechos le dicen a los apóstoles, más bien, se aparece el Señor nuestro Dios a un líder israelita llamado Ananías y le dice, Ananías, quiero que vayas a tal lugar y te encuentres con un hombre llamado Saulo, al cual yo he escogido para que me sirva. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Este hombre es Saulo, al cual el Señor le dijo que su nombre será Pablo. Pero cuando le dicen a Ananías que vaya y que le enseñe y que le muestre, que lo disipule, dice, oye, pero pues ¿cómo a este? Si es el que saca de los pelos, así lo dice la Escritura, lo saca de los pelos de la casa y se mete y dice, aquí traigo la orden judicial y órale, dando patada y puñetazo y de todo, ahí estaba el buen Saulo. Por eso es que Ananías dice, no, Señor, ¿cómo que a este hombre? Pues sí, y a ese hombre. Pero la parte que me interesa no es esa, sino donde dice, todo el mal que ha causado a todos tus santos. Tus santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Y luego, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 9, Pedro, que está recorriendo a las regiones, un lugar llamado Lidia, dice la Escritura, Pedro, que estaba recogiendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. ¿Y quiénes son los santos? Más adelante, unos pocos versículos, dice, él, se refiere a Pedro, tomándola de la mano, se refiere a una jovencita a la cual el Señor le permitió a Pedro que fuera sanada. Dice, él tomándola de la mano la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes la presentó viva, porque pues ya se había muerto. Entonces, ¿quiénes son los santos? Los creyentes. Los santos son los creyentes. A los creyentes se les llama santos. Y
Ay, qué bueno que me da tiempo de ver esto. ¿Sí me da tiempo? ¿No? Sí, eso. Creo que para los que nos ven en el más allá, esto ya no lo puse en las otras diapositivas, pero ahí, cabina, ahí les pones el versículo. Dice la Escritura, 1 Corintios 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, ¿quiénes son los santos? Porque de pronto todos aquellos que venimos de la tradición católica, pensamos que los santos son personas que ya se murieron, pensamos que el Vaticano es el quien define quiénes son los santos, pero no puede ser santo si antes no es beato. Y si tú no eras de los que ibas a la iglesia cada semana, tú decías, si beato hace, a ver qué será eso de beato, pero pues es como un candidato a santo, ¿no? No es Roma quien dice quiénes son los santos, es Dios quien dice quiénes son los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que Dios ha apartado para Él, aquellos que son llamados a ser un pueblo santo, a todas las personas que en cualquier parte o en todas partes invocan el nombre de Jesucristo y reconocen a Jesucristo como Señor. Si una persona reconoce que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Señor y que además de Él no hay nada ni nadie, aquella persona que acepta y reconoce única y exclusivamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que entiende, no solamente que recita como perico, aquella persona que entiende, cuando va y dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, si no te la sabías, yo se me la sabía porque iba cada 8 días. Creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, que... ahí está. En eso es lo que debería creer en una persona. ¿Y en qué más? En nada más. Pero a pesar de que lo recitan una y otra vez, semana con semana, creen en todo, menos en eso. Gracias a que el Señor tuvo misericordia de mí, no me fue tan difícil pasarme de allá para acá, porque dije, pues si en eso hay que creer, pues en eso he recitado semana con semana qué es lo que creo y vámonos para adelante. ¿Quiénes son los santos? Toda persona que acepta a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador. Pero nada más son los de la iglesia en Corinto, porque como ellos le daban macizo al pecado, entonces nada más ellos eran los santos. Entonces, ¿qué se requiere para ser santo? ¿Ser bien pecador? No, porque ahorita hemos hablado bastantito de la iglesia de Corinto. No, ser escogido por Dios. Y como lo vimos en semanas anteriores, no es por obras, para que nadie presuma, se jacte o se gloríe según la traducción que tú tengas. Es por pura gracia y misericordia. Por eso es que Pablo en la segunda carta a los Corintios, a pesar de que ya lidió con esas cosas, ¿qué pasa con la iglesia en Corinto? Después de que Pablo les jala las orejas y se las pone como así como yo bien de Dumbo, varios se alivianan, entonces les escribe una segunda carta. Y en la primera carta les llama santos, y en la segunda, ¿qué les dice? Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Son vivos, son personajes vivos, son los miembros de la iglesia de Dios en esa región. Y en Éfeso, Efesios 1, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los santos son los miembros de la iglesia en Éfeso. Luego, Efesios 6,
oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ojo, nosotros rogamos por los santos, pero no les rogamos a los santos. ¿Sí? Ándale. Oren por los santos. No hay una sola porción en la Biblia que dice, órenle a los santos. No, de ninguna manera. Al contrario. Y ahora cuando nosotros rogamos por los santos, no rogamos por los que están muertos, porque ellos están en mejores condiciones que nosotros, están en la presencia del Señor. Nosotros rogamos por los santos vivos de esta tierra que le están batallando igual que nosotros con el pecado. No solamente con el pecado de ellos mismos, sino con el pecado de otros. Porque sufren persecuciones, porque sufren hambre, porque sufren escasez, porque sufren diferentes dificultades, porque sufren COVID, yo qué sé. Aunque algunos digan que no existe, pero de todas maneras ustedes oren por eso. Oramos por los santos a los que les dio COVID. ¿Y quiénes son esos santos? Cualquier persona que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y no más, punto. Es un santo. Es un santo. No necesita que el Papa diga, no, Señor, no es lo que enseña la Biblia. De ninguna manera. Pablo y Timoteo, Filipenses 1, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, los líderes de la iglesia, son santos, igual que los que se reúnen en la iglesia son santos. Entonces aquí tenemos a Santa Karina, Santa Carla, sí, Santa Carla, que le pese al que le pese. Que no. Amén, a ver, no hay que dijera amén. San Luis, ¿verdad? Santa Daniela, todos los santos, bueno, ay, no dijo mi nombre. No hay amor. Claro que sí, ya me voy. Hay amor. Junto con los obispos y los diáconos. Entonces, los obispos son santos igual que los congregantes. Pablo, Colosenses, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Judas, hermano de Jacobo, es decir, hijo de María, igual que Jacobo, que según la carne, hermanos de Cristo. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe e encomendada una vez por todas a los santos. Ándale. Tenemos una salvación en común y en común somos santos. Ahí nomás. Esta la dejo para la otra. Entonces, yo creo que ha quedado suficientemente claro, porque tenemos suficientes referencias, no una ni dos, sino suficientes referencias en las cuales se nos hace la mención de que los santos son las personas que se congregan en una iglesia. Los santos no son aquellos que el Papa o la Iglesia Católica Romana determine. Los santos no son aquellas estatuillas, bueno, tal vez para ellos sí, pero de acuerdo con la Biblia no, y para nosotros no. No son las estatuitas ni las estampitas. Los santos son todas aquellas personas en esta tierra y en el más allá, que han aceptado y creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que ruegan a Dios, piden a Dios,
oran a Dios, rogamos y oramos al Padre, le pedimos al Espíritu Santo, le rogamos al Señor Jesucristo, pero no a ellos. Al contrario, rogamos por ellos, intercedemos por ellos. Muy bien, pues, gracias a todos. Vamos ya no me da tiempo de resumir lo que vimos el día de hoy, pero ahí lo ven en el Face o en el YouTube, ¿sale? Señor, le doy gracias porque en tu gran amor y misericordia nos has llamado santos, nos has escogido, nos has llamado para ser tu pueblo santo. Te queremos suplicar, Dios nuestro, que nos ayudes a que todo lo que aprendimos el día de hoy haya sido claro, haya sido de edificación y nos permita también enseñar a nuestros familiares y amigos y sacarlos de la ignorancia en la cual, por la tradición, muchos de ellos están metidos, muchos de ellos están en el error, en la equivocación, y le ruegan a quien no le tienen que rogar. Señor, por favor te suplicamos que nos ayudes a seguir creciendo, y te damos gracias, Dios Padre, porque nos has escogido, y gracias a eso, tu Espíritu Santo vive en nosotros. Gracias a ello, gracias a que nos has escogido y nos has apartado para ti, podemos llamar al Señor Jesucristo hermano. Gracias, Papito Santo, te damos por lo que aprendimos en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, al que en este lugar lo invocamos como Señor. Amén.